Nuestro presidente hoy día, el día domingo, en el apoyo que dio en la final del rodeo de Rancagua. El rodeo está declarado como deporte nacional. Recordemos que ¿Cuándo se declaró como deporte nacional? No tengo muy clara la fecha cuando se declaró deporte nacional, pero sí tengo muy claro que el rodeo viene de la época de la colonia. Es una tradición, es parte de la cultura rural, es parte de la cultura guasa, es parte de la gente de campo. El rodeo es una expresión del conjunto de cosas que conlleva la tradición, la cultura, nuestra gente de campo. No es solamente lo que se ve en un par de minutos en una carrera de rodeo, en realidad. Es mucho más que eso. Es una forma de vida. Mira, en realidad el rodeo no es un deporte nacional, porque para que sea deporte nacional tendría que haber sido declarado como tal por alguna institución que tenga la potestad para hacerlo. Al rodeo se le conoce como deporte nacional porque en los años 60, durante el gobierno de Jorge Alessandri, el Comité Olímpico, ¿no es cierto?, que es una corporación de derecho privado, que ni siquiera cosa más puede ser reconocido como un ente jurídico o legal, ¿no es cierto?, que corresponde a la legislación de Chile, en un acto, digamos, de patriotada, ¿no es cierto?, dijo que el rodeo es deporte nacional y el gobierno de la época, digamos, lo avaló, digamos, lo popularizó, lo divulgó de tal manera. Pero legalmente, y de hecho eso lo reconoció el año pasado el ministro saliente del deporte, ¿no es cierto?, él reconoció que el único deporte nacional que existe en Chile es la rayuela. El rodeo como tal no es un deporte nacional. Pero más allá que eso, hasta el año pasado el rodeo ni siquiera era deporte, legalmente. Cuando nos vamos al tema de la ley, pero finalmente aquí estamos hablando de que sea conocido como un deporte nacional, es conocido como parte de la tradición. Pero pasa a ser un deporte a partir del año pasado. Pasó a ser un deporte, pero no parte de la tradición, no por es parte de la cultura, déjame terminar. Parte de la gente de campo. Entonces, o sea, hasta el año pasado, al que uno le pregunte, lo reconoce como un deporte nacional. Que es el único. El Ministerio del Deporte es el único que está habilitado para declarar como deporte alguna actividad, ¿no es cierto? Hay cosas que se dan hasta el año pasado como parte de la tradición, o sea, el Ministerio del Deporte, pero déjame terminar. Hasta el año pasado, lo único que te quiero decir es que hay cosas que se dan por hecho cuando es parte de la tradición, cuando es parte de la cultura, pero como las peleas de gallo, por ejemplo, que están prohibidas. Del patrimonio. Bueno, ahí estamos en otra cosa. Ahí hay otra tradición. Pero no es parte de la tradición, no es parte de la cultura. Eso se escapa de la cultura. Un 70% de los chilenos, y que nosotros somos los chilenos los que decimos qué es lo que es cultura, qué es lo que no es cultura. Un 70% de los chilenos rechaza el rodeo. Y eso lo dicen encuestas de empresas reconocidas como son Adimark y como Escadem, que son encuestas que regularmente, año tras año, lo han reconocido así. E incluso una encuesta que hizo el Mercurio, que el Mercurio es el principal órgano, digamos, del rodeo, hizo una encuesta y el 50,01% de las personas apoyaban al rodeo. Era una encuesta que está hecha por el Mercurio, entre los lectores del Mercurio, entre el público del Mercurio. Entonces, cuando hablamos de cultura, tenemos que hablar de qué es lo que nos une como chilenos. O sea, y el rodeo, como tú te habrás enterado, no solamente no nos une, sino que al contrario nos antagoniza. Si nosotros al decir que es un deporte que patrocina o más bien sustenta un diario en particular, usted lo que quiere decir es que es además una tradición que pertenece a una élite, o es una tradición que efectivamente pertenece a la gente del campo, porque hay distintos niveles también en esta competencia del rodeo. Sí, mira, eso es una súper mala mirada del rodeo, en realidad, lo que está tratando de decir que es un deporte de élite. O sea, finalmente aquí lo que vemos, el rodeo es la cúspide de todo un entorno de gente de campo, de la gente que siembra el pasto que se le da a los animales, de los transportes, de las señoras que hacen los chamantos, de la gente que hace la artesanía, de la gente que hace la montura. O sea, hay cifras que más de 1 millón de personas están ligadas hoy día al mundo del rodeo. O sea, no es solamente lo que vemos ahí, es todo un mundo rural. Entonces, mira, cuando uno dice... También uno puede asociar todo el mundo a la tauromaquia, pero se han comenzado también a sentir voces que van contra ello. Ahora, hoy la día pregunta, lo que nosotros vemos en todas partes, en los diarios y todo,
la prensa y la estadística que nosotros manejamos es que cada vez más el rodeo está teniendo mucho más adherentes. Un ejemplo claro es que la final... Las estadísticas son totalmente lo contrario. Un ejemplo claro, la final de Rancagua, que se hace todos los años, el Campeonato Nacional de Rancagua, comúnmente se hacía 3 días. Día viernes, sábado, domingo. Sí. La Medialuna de Rancagua tiene una capacidad cercana a 15.000 personas. Más el recinto son 15.000 más. Cada día hay 30.000 personas. Ahora, hablando de para terminar la idea, tanta gente ha unido esto que a partir de este año se alargó y ahora parte el día jueves, para poder darle más cabida a todas las personas que quieren ir a ver este deporte. Y de hecho, el día domingo quisimos ir con unos amigos que no tenían entrada y no pudieron conseguir. Entonces, es totalmente distinta. Felipe, pero cuando tú hablas de deporte, ¿cuáles son las características que constituyen esta actividad como un deporte? ¿Dónde se aprecian las habilidades de una persona que está ahí enfrentado al novillo? No solamente la persona, hay habilidades del jinete, y empezamos un poco más atrás en realidad. Hay habilidades del criador. Esto parte con un proceso de crianza. Hay criaderos que se dedican al cuidado, a la crianza de caballos corraleros. Mira, la parte de ahí, empieza, pero me la habilidad del criador, la habilidad del tipo que lo entrena, del que hace el caballo, el que lo amansa, el que lo entrena. Después ya entramos a la etapa final, la habilidad del jinete, la habilidad también de nuestro caballo chileno. Cuáles son sus características, el correr de lado y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿cuántas veces se le pega a un novillo en un rodeo? Al novillo no se le pega en un rodeo, el novillo es atajado. O sea, no se le pega dependiendo de la destreza del jinete. No sé si eres punto de vista no se le pega, hoy día no se le pega o sea, lo que se hace, el rodeo consta de 3 atajadas. Una vuelta dentro del piñadero, una tajada a la mano delante, donde la tajada se hace con las partes del pecho del caballo, donde el pecho del caballo son músculos, en una tajada donde comúnmente hay esponja y todo, se hace la tajada. Son 3 atajadas, y esto igual como el fútbol en realidad. Hoy día hay 3 grandes federaciones del rodeo, cada vez está más reglamentado. O sea, un golpe indebido a un animal, el jinete queda castigado. Oye, si me permites parar un poco la propaganda que estás haciendo. Pero es que no es así, en realidad. Esto igual que el fútbol. El rodeo de Colina, hace muy poquito, en noviembre o en diciembre del año pasado, en el rodeo de Colina, un novillo fue quebrado, directamente quebrado, y la gente del rodeo, que es tan considerada con los animales, que lo que hizo, metió un tractor, amarró al novillo de las patas y lo sacó arrastrando. Bueno, imagínate el dolor. El fútbol está súper reglamentado. Oye, pero el futbolista decide ir, el novillo no decide cuando nosotros ir. Tenemos al novillo se lo obliga, se lo asusta, se lo atormenta, se lo tortura, se lo asusta para que corra. Después que corre, lo apalean. Cuando deja de correr, viene un señor con una picana eléctrica, si no viene con un palo con un clavo, si no le da patadas, si no le da bofetones. Eso la verdad hoy día ¿Y qué pasa con el novillo cuando termina el rodeo? Ese es otro mito. Hoy día hemos escuchado mucha gente en realidad que nos pregunta, se ha acercado, que el mito es que termina el rodeo y el novillo sea el matadero. Eso es una falsedad absoluta. Hay gente que cría el novillo desde pequeño como un negocio en realidad, novillos de engorda, y el novillo comúnmente los tipos que lo crían lo arriendan al rodeo más o menos como en la mitad de su vida útil. ¿Y un novillo puede correr varias veces un rodeo o el novillo ya sabe a lo que va a la media luna y no es posible que un novillo corra 2 veces? El novillo comúnmente corre solo un rodeo porque después sabe... Porque después es peligroso. Es peligroso. Y después sigue su proceso de engorda. Es un mito que el novillo corre... No, sigue su proceso de engorda. El novillo comúnmente se utiliza en el rodeo en la mitad de su vida útil. Es un mito eso que termina el rodeo y el novillo macho cabeza al matadero. Eso es completamente falso. Pero lo que no es mito, el novillo se corre en la mitad de su vida útil y después se va al campo a seguir su proceso de engorda, y después el tipo, el que los cría, los vende para carne. Por ejemplo, también debería estar prohibida la caza, que también es considerada un deporte. Mira, lo que pasa es que hay que partir del hecho de que los animales no son cosas. Los animales son individuos que sienten, que son capaces de sentir dolor, son capaces de sentir sufrimiento, son capaces de sentir alegría, son individuos, ¿no es cierto?, que quisieran mantener su vida. Ahora,
hacerle daño a los animales cuando no es necesario hacerlo es incorrecto moralmente. Porque a mí tampoco me gustaría que me hiciesen daño simplemente por gusto, no porque haya gente que se entretenga maltratando animales, lo podemos seguir haciendo. El tema es que cuando se le hace daño, José Kaufmann, Felipe Ángel, vamos a hacer la primera pausa para seguir efectivamente debatiendo si se trata de maltrato animal, si se trata de una tradición, si se trata efectivamente de un deporte, cuán legítimo puede llegar a ser. Nos vamos a la pausa en Aquí se debate, ya regresamos.